Doctora Yerance, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Nativa. Muy buenos días, Patricia, un gusto saludarte, a tus órdenes. Siempre es un gusto saludarlo también. Bueno, cuéntenos, importante labor la que le toca. Ha habido declaraciones absolutamente desafortunadas y absolutamente desproporcionadas de presidentes como el presidente de México y el presidente de Colombia, que bien harían además en mirar lo que pasa en su propio país, que no son precisamente un ejemplo de nada, ¿no es cierto? De nada. Pero no podemos negar que el trabajo diplomático es difícil porque en este momento la imagen del Perú está mellada. Y reconozcamos que lo que sigue ocurriendo en las calles, en las comunidades, en las provincias, no nos ayuda en absoluto porque hay cosas que hay que explicar. Cuéntenos un poco cuál va a ser su labor. Patricia, muchísimas gracias. Fíjate, el día de ayer hemos entregado credenciales al secretario general de la Organización de Estados Americanos y en el discurso lo que expresamos fue que al Perú lo unen con las naciones de América entrañables e históricos lazos de amistad, fraternidad y solidaridad. Nosotros entendemos que la Organización de Estados Americanos, como foro multilateral, se convierte en un espacio de diálogo con el cual nosotros podemos interactuar de una manera franca, directa, horizontal, sin necesariamente tener en consideración aquello que de manera disonante se viene repitiendo. ¿Qué es lo que me he encontrado, Patricia? Me he encontrado establecida una narrativa de mentiras, según las cuales tenemos una víctima, que es el golpista Castillo, por su condición de indígena. ¿Qué más me he encontrado? Que el golpe de Estado no existió y que más bien ha habido un golpe de Estado en contra del felón Castillo, y además que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte es un gobierno ilegítimo e inconstitucional. ¿Qué ocurre en una situación como esta, Patricia? Cuando llega primero la mentira. Ahora corresponde develar la verdad, demostrar en primer término que el día 7 de diciembre del 2022 quien rompió el orden constitucional ejecutando un golpe de Estado fue Castillo. Que Castillo ahora se encuentra ante tribunales precisamente por el delito de subvertir el orden constitucional, el delito de rebelión, y que está siendo investigado ahora en el Ministerio Público y será juzgado más adelante por el Poder Judicial con el pleno respeto del debido proceso y de las garantías que corresponden. Y finalmente, Patricia, nos toca también demostrar que la presidenta Dina Boluarte asume la presidencia de la República por sucesión constitucional según está previsto en el texto. Y sobre eso, doctora Yerance, no tendría que haber habido ninguna duda. Y por favor, corríjame, tengo entendido que la OEA efectivamente reconoció que la subida al poder de la señora Boluarte estaba plenamente justificada por las razones. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos falló tanto? Ojo, la comunicación interna y externa, hay que decirlo, porque en los dos frentes tenemos el mismo problema, para que hayamos llegado a esta situación y vamos, ¿cómo la desmontamos, no? Yo creo que el principal problema radica en la desinformación que hubo, la falta de comunicación y además en el durísimo, fuerte contenido ideológico que movieron estas intenciones. Yo creo que ahora mismo en la región tenemos un grupo de países gobernados por quienes eran simpatizantes del golpista Castillo y quienes han pretendido utilizar una narrativa, falsa por cierto, para tratar de mantenerlo en el poder, deslegitimar el gobierno actual. Allí creo yo que sí, habría que reconocerlo, hubo una suerte de descuido, pero teníamos también problemas internos muy serios, que tuvimos que atender de manera prioritaria. Sin embargo, Patricia, no es tarde, yo ya he hecho una primera aproximación con, primero, las autoridades de la organización y en segundo lugar con algunos embajadores de naciones amigas nuestras, y este trabajo lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que consolidar a efectos de que quede desterrado todo estos primeros y equivocados mensajes que llegaron. Mi sola presentación el día de ayer, Patricia, demuestra efectivamente que la organización reconoce al gobierno de la presidenta Dina Boluarte
al haberme a mí acreditado como representante permanente. Sin duda alguna, eso es una evidencia de lo que digo, ¿no? Ahora, tal vez también, a ver, me hace acordar un poco la época de Chávez, que lo escuchábamos decir cada barbaridad, ¿no es cierto?, con respecto a cualquier gobierno. Creo que también hay que concentrarse en convencer a los convencibles y dejar, por supuesto, expresando nuestra voz de protesta y haciendo las cosas, tomando las medidas diplomáticas que hay que tomar, pero ya, me parece que Petro y AMLO están captando demasiado nuestra atención. No vamos a conseguir que cambien de discurso, aunque les mostremos 20 veces el video de Castillo haciendo un golpe, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, Patricia. Así es. No hay peor ciego que el que no quiere escuchar la verdad de las cosas, ¿verdad? Aquel que se niega por una cuestión de naturaleza ideológica, fundamentalista, por más que tú le muestres evidencias de la verdad, hay un interés detrás de eso y no quiere informarse, no quiere ver la verdad de las cosas. Bueno, agotaremos nuestros esfuerzos, Patricia, para que aquello no ocurra. Pero estamos también dispuestos, sobre todo, a hablar con las naciones amigas, que son muchas, Patricia, afortunadamente, un primer saludo, un primer acto protocolar, claro, que ha recibido el respaldo y la solidaridad de las naciones históricamente hermanas. Mira, Patricia, el Perú es fundador de la OEA. Tenemos una tradición impecable en la organización y los países así lo reconocen. En consecuencia, yo creo que todo eso va a ser valioso para el proceso que en los días y semanas siguientes viene adelante, y yo espero pronto llevar buenas noticias al Perú, como es mi deseo, ¿no? Estoy seguro que así será, porque además creo que lo que hay que hacer, más que pedirles a ellos que se callen, que repito, me parece una tarea titánica y casi inútil, porque probablemente no lo va a lograr, es contrarrestar el discurso de ellos, ¿no es cierto? Esa es la labor que, me imagino, doctora Berancén, usted tiene entre manos, ¿no? No lo dude, Patricia, ese es efectivamente el encargo primario y vamos a seguir adelante luego con las demás tareas, que son muchas. La organización tiene 4 pilares, que son fortalecimiento de la democracia, que tiene desarrollo integral, que tiene seguridad hemisferia, que tiene protección y promoción de derechos humanos, y en cada uno de esos pilares actúa la misión que ahora yo dirijo. Ahora, me gustaría agregarle a esto un ingrediente que creo que es importante analizar, doctor Berancén. Le debo confesar que por razones X me tocó estar en sitios muy lejanos, en la sierra, en comunidades lejanas, por ejemplo, cuando asumió el gobierno el señor Castillo. Y debo confesarle que el nivel de desconexión que existe entre la capital y determinadas zonas de nuestro país es enorme, porque ni siquiera se tiene acceso a los medios de comunicación masivos que tenemos nosotros, en Lima y en ciudades, el internet llega mal, y porque además la vida es distinta, la gente se levanta a las 5 de la mañana, va a trabajar al campo, regresa en la tarde. Si usted se fija, el golpe de Castillo dura 3 horas, como mucho, ¿no es cierto? Sí, aproximadamente. Y lo que probablemente pasó también es que mucha gente regresó a su casa y lo que vio fue la votación del Congreso, la celebración absolutamente inapropiada del Congreso, toda esta cuestión de triunfo. Entonces se ganó con la cola de la noticia y después, en lo que yo considero hasta ahora es un pésimo manejo de la convulsión, que creo que hay demasiado que explicar con respecto a lo que está pasando, ha afianzado la idea de que es un gobierno golpista y dictatorial en esa población. Y no solo en la población de nuestro país, que creo que es la que hay que priorizar en términos de manejar un discurso coherente y una acción coherente, sino también es lo que ha pasado fuera. Porque no es que la señora Boluarte haya hecho un golpe, pero lo que ocurrió después abona en esa narrativa. ¿Cuál es su mirada al respecto? Porque eso es más difícil de desmontar. O sea, yo sí le digo, decir que ella asumió el poder legalmente está muy bien, pero sostener que acá no se está actuando de manera autoritaria, que no se están violando derechos humanos, ya ese es otro cantar. Y ahí me parece que su papel es mucho más complicado hacia afuera y que el gobierno, si no cambia algo, va a ser mucho más complicado hacia adentro, ¿no? Patricia, mira, me das un punto de vista que te confieso no lo había tenido presente, pero que me parece absolutamente válido para el análisis. Yo recuerdo que cuando se produjo el golpe de Estado, yo me encontraba aquí en Estados Unidos, pero en otro estado, en Colorado, y tuvieron la gentileza, tú, desde Nativa, llamarme para recibir mi opinión. Entonces la mía fue una expresión de indignación absoluta, naturalmente, de gran molestia. Pero sí, yo seguí con ustedes cada una de esas 3 horas y pico que duró el golpe. Y tienes razón, Patricia, cuando dices que muchas personas
no se enteraron del golpe y cuando regresaron ya lo veían a Castillo preso. Probablemente en el inconsciente colectivo se dijo, mira, lo han sacado del poder, Dina es la golpista, ¿no? Es probable que aquello haya ocurrido y como tú dices, Patricia, en algunas comunidades lejanas, donde tenemos problemas de conectividad y todo eso, es probable que eso salió. Y acuérdate además que los que protegían a Castillo salieron con una narrativa también de lo han obligado, lo han presionado, lo han drogado, no estaba consciente, etcétera. O sea, todo eso abundó en aquella telenovela y puede ser que efectivamente, y ahora pienso, Patricia, a partir de tu comentario, que aquello podría justificar en gran medida los resultados de las encuestas que Sí, dicen claro. que un gran porcentaje de la población cree que efectivamente el golpe fue contra Castillo, cuando en realidad no estuvieron enterados desde el principio de lo que ocurrió. Mira, te repito, Patricia, no lo había tenido en cuenta, me parece muy interesante el punto de vista, es totalmente válido. Claro, habría que analizarlo en detalle, pero sí, preliminarmente me parece que esa puede haber sido una razón. Y ahora nuevamente, o sea, hacer que las personas, esa es una tarea muy difícil, Patricia, derrotar una mentira una vez que ya se ha instaurado. Es muy complicado, porque lo primero que queda es ese mensaje, ¿no? Pero bueno, es una tarea que tenemos que hacerla y probablemente con una labor de comunicación asertiva, muy pedagógica, se pueda demostrar. Eso que tú narras, Patricia, en sede interna, imagínate cómo se dimensiona en sede internacional, Así ¿verdad? es. Entonces, hay un tema cultural, hay un tema idiomático, hay un tema temporal, y contra todas esas condiciones vamos a tener que batallar nosotros, porque sí, la tarea es precisamente traer aquí al SENA o la OEA la verdad. Se va logrando, Patricia, se va logrando. Tengo buenas percepciones y espero que esto en breve pueda ya darnos buenos resultados. Por lo demás, habría que trabajarlo también y discutirlo, ¿no? Esta es una pregunta que no sé si me puedo contestar en su actual cargo, pero me interesa su opinión sobre lo que está pasando con la estrategia que se está abordando y el discurso, no de todos, de algunos ministros, de algunos medios de comunicación. Yo escucho, esto es una guerra contra Sendero Luminoso, y digo, un momento, esto es mucho más complejo que una guerra contra Sendero Luminoso. Usted fue procuradora antiterrorismo, doctora Dirancén. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo? Porque un diagnóstico equivocado nos lleva a un tratamiento equivocado y eso siempre nos lleva a una desgracia, siempre. Patricia, yo no hago sino expresar mi profunda preocupación por todo esto. Yo creo, ¿sabes qué se percibe de fuera? Que no hay serenidad, Patricia, Sí. que hay precipitación, que hay aventurerismo, y eso a mí me parece muy delicado. Quienes hemos sufrido como nosotros, Patricia, en nuestra generación, lo que fue la guerra de los peruanos contra los terroristas, tenemos que tener muy presente todo el dolor que aquello nos significó. Y por eso tenemos que ser muy prudentes. No hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia, pero creo yo tampoco que podemos estar precipitándonos para cometer errores que nos han significado mucho dolor también. Dolor. Y no volver a estigmatizar, ¿no? Doctora Dirancén, justamente la táctica de un terrorista está en mezclarse con la población, eso es, ¿no? Un enemigo extranjero es más fácil identificar, lleva un uniforme, está en una guerra contigo, está en otra trinchera, por decirlo de alguna manera, también esconden en población civil, pero esto es más complicado, ¿no? Bueno, es más delicado, Patricia, y el trabajo tiene que ser mucho más fino. Mucho más fino. Yo creo que tenemos que actuar sobre todo con prudencia y con mucha responsabilidad. Y en esto a la clase política, nuestro mensaje, todo lo que pasa en el Perú, Patricia, rebota en los foros internacionales. Claro que sí. Entonces tenemos que actuar con bastante madurez y responsabilidad, sobre todo para no dañar nuestra imagen. Y así es, y para conseguir un poco de tranquilidad que tanto la necesitamos. Doctora Dirancén, de verdad le deseamos éxito. Creo que además un foro internacional como la OEA, hay gente que no le da valor, yo sí creo que tiene un valor importante, porque además también son países que tienen otras miradas y que pueden ayudar a que salgamos del hoyo en el que estamos metidos. Así que, y a escuchar a los que vale la pena y un poco ponerle mute a los que van a hablar tontería y media, porque la verdad tenemos cosas más importantes que hacer que andando respondiéndole a este par de presidentes. Muchísimas gracias, doctora Dirancén. Que le vaya a usted muy bien. Gracias a usted, Patricia. Que tenga muy buen día. Igualmente.